Llegué con la unidad hasta las puertas de la finca de La Moraleja. Mi furgoneta de carga, blanca y destartalada, traqueteaba rompiendo el silencio opulento de la Sierra de Madrid. El aparcacoches le echó un vistazo a los paneles salpicados de barro y juro que retrocedió, negándose siquiera a tocar el tirador de la puerta. Ni siquiera me dio tiempo a quitarme el cinturón antes de que mi hermana Kelsey me interceptara. No me ofreció un abrazo, me formó una barricada humana. Plantada allí, en su vestido de seda, se giró hacia sus suegros multimillonarios y anunció, con la voz lo bastante alta como para que la oyera todo el servicio: «Esta es Isla. Apesta a residuos de hospital, así que usará la entrada de servicio. No podemos permitir que nos contamine el ambiente. Antes de seguir hundiéndonos en este fango, tengo que preguntarte algo. ¿Alguna vez te han hecho sentir insignificante precisamente las personas que se supone que deberían levantarte? Deja un sí en los comentarios si sabes exactamente lo que se siente. Quiero oír tu historia». Caminé por el estrecho sendero de servicio, la grava crujiendo bajo mis botas, y empujé las pesadas puertas de acero de la cocina del catering. La atmósfera me golpeó al instante, un muro de calor húmedo que arrastraba el aroma a cordero asado y reducción de balsámico. El personal se movía en una coreografía borrosa de batas blancas y acero inoxidable, preparando aperitivos que costaban más que la furgoneta que acababa de aparcar en las sombras. Encontré un rincón tranquilo cerca de las puertas batientes, me serví un vaso de agua del grifo y ocupé mi puesto. A través de la pequeña ventana circular de la puerta tenía una vista perfecta del salón principal. Era un estudio de la elegancia del dinero viejo. Lámparas de araña de cristal goteaban luz sobre pesadas mesas de roble. Los hombres vestían trajes a medida que parecían una segunda piel, y las mujeres lucían diamantes que podrían financiar una pequeña revolución. Mis padres Joshua y Susan estaban en su salsa. Vi a mi padre reírse demasiado alto de un chiste que claramente no tenía gracia, su desesperación por encajar supurándole por cada poro. Mi madre se aferraba a su collar de perlas, asintiendo vigorosamente a todo lo que decía la madre de Trevor. Entonces vi a Kelsey. Estaba de pie junto a la madre de Trevor, una mujer que parecía tallada en hielo, y se inclinó hacia ella. Su rostro era una máscara de preocupación fingida, el tipo de expresión que suele preceder a una puñalada en los riñones. La puerta de la cocina se entreabrió un poco cuando un camarero pasó con una bandeja de vieiras, y su voz llegó, clara y afilada. «Intentamos apoyarla», decía Kelsey, con la mano apoyada suavemente en el brazo de la mujer mayor, «pero es difícil. Nadie la contrata, ¿sabes? No con su historial. Básicamente la mantenemos por pena. Es la única forma de que no acabe en la calle». Una adicta en rehabilitación con antecedentes penales. Esa era la mentira. Esa era la historia que habían construido para explicar por qué su hija mayor conducía una furgoneta oxidada, vestía ropa de segunda mano y desaparecía durante semanas. No era solo un insulto, era un desmantelamiento estratégico de mi persona para elevar la suya. La injusticia me ardía en el pecho, un nudo caliente y apretado de rabia. Quería abrir esas puertas de una patada. Quería gritarles que tenía una autorización de seguridad de alto secreto y 3 medallas al valor. Quería decirles que los residuos de hospital de mi furgoneta eran en realidad equipo de vigilancia de alta tecnología y que el historial que tenía estaba sellado por el Ministerio de Defensa, no por el juzgado de guardia. Pero no lo hice. Permanecí en silencio. ¿Por qué? Porque el silencio es un arma. En mi trabajo, ser invisible es la única armadura que importa. Si piensan que soy un fracaso, no me miran. Si piensan que soy una adicta, no hacen preguntas sobre a dónde voy o por qué llevo un móvil de prepago. La vergüenza que me echan encima no es una carga, es mi camuflaje. Ser la decepción me mantiene fuera del radar, y estar fuera del radar me mantiene viva. Así que les dejo mentir. Les dejo pintarme como el pájaro roto, porque un pájaro roto es lo último que preocupa a un depredador. Mi teléfono vibró en mi cadera. Lo saqué, esperando una notificación de spam, o quizás un mensaje pasivo-agresivo de mi madre pidiéndome que me mantuviera fuera de la vista. En cambio, la pantalla parpadeó con una única y sólida barra roja. Una alerta táctica, código negro. El mundo de los canapés y los brindis de ensayo se desvaneció al instante. Mi ritmo cardíaco se ralentizó, mi visión se agudizó y el ruido ambiental de la cocina se convirtió en un zumbido blanco. Código negro significaba una amenaza letal e inmediata en un radio de 3 kilómetros. Toqué la pantalla, decodificando el flujo de información encriptada. Un escuadrón de asalto acababa de velar el perímetro de la finca vecina. Su objetivo era un dignatario extranjero que asistía a una gala privada, y la amenaza era móvil, estaba fuertemente armada y se movía rápido. Miré alrededor de la cocina del catering, evaluando la arquitectura con otros ojos. La finca vecina estaba a poco más de 1 kilómetro a través del bosque. Si el equipo de seguridad del dignatario intentaba evacuar por carretera, serían emboscados en el punto de estrangulamiento. Necesitaban un punto fuerte,
una fortaleza. Miré los gruesos muros de piedra de la bodega que había debajo de nosotros, construida originalmente como un refugio antiaéreo. Era la única estructura defendible en toda la zona. Cambié de marcha. La hermana había desaparecido, la mensajera había desaparecido, la operadora estaba en línea. No pedí permiso, no consulté con la organizadora del evento, fui directamente hacia la jefa de catering, una mujer llamada María que parecía a punto de sufrir un ataque de nervios por una bandeja de vieiras perdida. María, dije, mi voz baja y autoritaria. No era una petición, era una frecuencia de mando. Ella levantó la vista, sorprendida por el cambio repentino en mi comportamiento. Necesito que despejes el pasillo inferior. Ahora, mueve a tu personal a la despensa de arriba y cierra las puertas con llave. ¿Y tú quién eres?, preguntó, parpadeando rápidamente. La hermana, soy la persona que va a manteneros a salvo, dije. Hazlo. Algo en mis ojos debió de convencerla porque no discutió. Empezó a ladrar órdenes en un español rapidísimo, moviendo a su equipo con una velocidad impresionante. Los observé movilizarse, esos trabajadores invisibles, la gente que mi familia ignoraba y descartaba como ruido de fondo. Los utilicé para preparar un perímetro seguro. Movieron pesados carros para bloquear el acceso trasero. Cerraron las entradas de servicio y despejaron las líneas de visión del pasillo. Era liderazgo de élite en una cocina. Mientras mi familia estaba arriba preocupándose por la fuente de las tarjetas de sitio y la humedad que afectaba sus peinados, yo estaba convirtiendo su sótano en un búnker. Comprobé mi arma, oculta bajo mi chaqueta gris extra grande. Monté la corredera, una bala en la recámara, seguro quitado. Me dirigí a las puertas principales de la bodega y aseguré el pesado cerrojo de hierro, garantizando que el espacio estuviera listo para el activo. Luego me di la vuelta y me dirigí a las escaleras. Tenía que despejar la zona de muerte. El atrio acristalado donde mi familia estaba brindando por su propia magnificencia era el sueño de un francotirador. Era una pecera de luz en un bosque oscuro. Si ese escuadrón de asalto fallaba su objetivo principal y decidía tomar rehenes, mi familia sería la primera en caer. Empujé las puertas batientes y entré en el salón principal. El contraste era discordante. La banda de jazz tocaba algo suave e inofensivo. Las risas eran educadas y frágiles. Caminé directamente hacia el centro de la sala, mis botas pesando sobre el suelo de mármol, cargando con el peso de una guerra que ni siquiera sabían que se avecinaba. Todo el mundo tiene que moverse, anuncié. No grité, pero mi voz tenía el peso de un mando absoluto, cortando el bajo zumbido de la conversación como una cuchilla cerrada. Ahora, lejos de las ventanas, hacia el pasillo. La música se detuvo. El saxofonista bajó su instrumento, confundido. La sala quedó en un silencio sepulcral, el tipo de silencio que suele preceder a un estruendo. Joshua, mi padre, se puso de un tono morado que no le había visto desde que destrocé su cortacésped a los 16 años. No caminó hacia mí, marchó, sus tacones golpeando el suelo con la cadencia de un hombre cuya autoridad acababa de ser desafiada frente a sus inversores. Me agarró del brazo, sus dedos clavándose en mi bíceps con una fuerza destinada a hacer daño. ¿Pero qué coño se supone que estás haciendo?, siseó, su voz temblando con una mezcla volátil de rabia y humillación. ¿Estás drogada? ¿Es eso? ¿Estás teniendo una de tus crisis ahora mismo? Suéltame, dije con calma. No me aparté, no me inmuté. Simplemente miré su mano en mi manga, calculando exactamente cuánta presión necesitaría para hiperextender su muñeca si no me soltaba en los próximos 2 segundos. Voy a llamar a la policía, amenazó, apretando más fuerte sus uñas clavándose en la tela de mi chaqueta de mercadillo. Haré que te arresten, Isla. Estás arruinando esta noche. Mírate. Eres un desastre. Estás alucinando. Sabía que no deberíamos haberte dejado entrar. Kelsey se acercó corriendo, su rostro contraído en una mueca que arruinaba su perfecto maquillaje. No me miraba a mí, miraba a los invitados, intentando frenéticamente hacer control de daños con la mirada. Nos estás arruinando la foto, gritó, su voz subiendo a un tono histérico. Lárgate, nos estás avergonzando. Los padres de Trevor están mirando. Pensaban que estaba loca. Interpretaron mis movimientos tácticos como un brote psicótico, un colapso inducido por las drogas que reforzaba cada mentira que habían contado sobre mí. Veían a una hija inestable, desagradecida y rota. Estaban preocupados por el vino derramado, por el ritmo de la velada, por la iluminación para el fotógrafo. Yo estaba contando los segundos hasta el impacto. Miré a mi padre. Lo miré de verdad. Vi el miedo en sus ojos, no miedo por su seguridad, sino miedo por su reputación. Preferiría arriesgarse a una bala que a una escena. 3 minutos, dije, mirando mi reloj. Tenéis 3 minutos antes de que esta sala se convierta en un problema. Moveos. ¡No!, gritó Joshua, escupiendo saliva. ¿Te mueves tú? Quítate de mi vista antes de que te saque a rastras yo mismo. Levantó la mano quizás para señalar, quizás para agarrarme de nuevo, pero el movimiento quedó interrumpido.
Un estruendo sordo resonó en la distancia. No fue fuerte, no como en las películas. Fue un golpe bajo y percusivo que vibró a través del suelo y sacudió las copas de cristal en las mesas. El suelo tembló. ¿Qué ha sido eso?, preguntó Trevor, su voz temblorosa mientras miraba a su alrededor con nerviosismo. Eso dije, liberando mi brazo del agarre de mi padre con un tirón seco y decidido. Ha sido una carga de apertura. El sonido de las sirenas comenzó a aullar en la distancia, un coro creciente de pánico que se acercaba cada segundo. Luego vino el chirrido de neumáticos sobre la grava, no el crujido educado de una berlina de lujo llegando a cenar, sino el derrape duro y agresivo de vehículos blindados frenando a alta velocidad. Las puertas del salón no se abrieron, estallaron hacia adentro. El equipo de seguridad del dignatario no entró. Se estrelló a través de la madera astillada como un ariete humano. Era un enredo caótico de trajes rasgados, rostros ensangrentados y un impulso desesperado. En el centro de la melea había un hombre de esmoquín, con el rostro gris de terror, el alto comisionado. Los habían sacado de la carretera, los habían cazado por el bosque y habían corrido hacia la única luz que vieron. Mi sector. Detrás de ellos, la noche explotó. Los grandes ventanales del atrio, los que acababa de despejar, se hicieron añicos hacia adentro, mientras el fuego de supresión del escuadrón perseguidor alcanzaba el edificio. El vidrio llovió como granizo de diamantes, destrozando los arreglos florales e incrustándose en la pared donde mi padre había estado de pie segundos antes. El pánico no se extendió por la sala, detonó. Los gritos eran primales. La gente se atropellaba, derribando sillas, resbalando en el mármol pulido. El aire se llenó del olor a creacordita y del agudo hedor del miedo. Y entonces llegó el enjambre. Las puertas principales se abrieron de una patada y una segunda oleada de hombres inundó la sala. Pero estos no eran los atacantes. Eran el equipo de respuesta, agentes de la UCO con equipo táctico pesado, GEO y DSS. Se movían con la aterradora y fluida velocidad de los depredadores, con las armas desenfundadas, las miras láser cortando el polvo y el humo. Guardia Civil, al suelo. Las manos, quiero ver esas manos. La orden fue una fuerza física. Los multimillonarios, los miembros de la alta sociedad, los titanes de la industria, no discutieron. Cayeron al suelo. Trevor, el hombre que creía ser dueño del mundo, porque su familia era dueña de un banco, estaba acurrucado en posición fetal bajo una mesa de buffet, protegiéndose la cabeza con una bandeja de plata. Mi padre estaba aplastado contra el revestimiento de madera, temblando tan violentamente que le castañeteaban los dientes. Es una verdad extraña y brutal que he aprendido en mis años en la sombra. La civilización es una capa de pintura muy fina. Pasamos nuestras vidas persiguiendo el poder blando, dinero, influencia, reputación, la mesa correcta en el restaurante correcto. Mi familia había construido toda su identidad sobre esta moneda. Creían que, por ser importantes en una sala de juntas, eran importantes en el mundo. Pero en esta sala, ahora mismo, el tipo de cambio del estatus social había caído a cero. Cuando el cristal se rompe y empiezan los gritos, tu patrimonio neto no importa, tus contactos no importan. La única moneda que tiene valor es la supervivencia. La única autoridad es la fuerza. En este aterrorizado corrillo de élites, el multimillonario era solo un animal asustado esperando permiso para respirar. La hija fracasada, aquella de la que se burlaban por transportar residuos, era la única persona en la sala que no era una presa. Toqué mi auricular atravesando el ruido. Unidad 1, activa vigilancia aérea, ordené, mi voz plana y firme. Afuera, en el oscuro camino de entrada, la rejilla de ventilación del techo de mi destartalada furgoneta blanca se deslizó. El dron táctico que mantenía cargado para la vigilancia se desplegó con un zumbido agudo, ascendiendo rápidamente para escanear el perímetro. La señal cobró vida en la pantalla de mi teléfono, la imagen térmica pintando el terreno en tonos de azul y naranja furioso. Tengo contacto visual, dije por el comunicador, pasando por encima de un jarrón destrozado. Caminé hacia la gente al mando, un hombre cuyo rostro estaba oculto por un casco balístico. No levanté las manos. No me inmuté. 2 objetivos moviéndose al sur, retirándose hacia la línea de árboles. Sector 4 despejado. El agente me miró. Una mujer con un traje gris extra grande de segunda mano, de pie en medio de los restos de una fiesta de $500,000. Vio el auricular, vio mi postura, vio la ausencia de miedo. No preguntó quién era, asintió. Recibido. Sector 4 despejado. Me volví hacia la sala. El silencio que siguió al caos era pesado, roto solo por los gemidos de los invitados. Mi familia estaba acurrucada cerca de la puerta de la cocina. Kelsey me miraba fijamente, el rímel corriendo en vetas oscuras por su rostro, la boca abierta. Miraba a los agentes, luego a mí,
tratando de reconciliar a la hermana que ridiculizaba con la mujer que en ese momento estaba dirigiendo a las fuerzas del orden. La narrativa se estaba rompiendo. La casa de cristal se había hecho añicos, y por fin estaban viendo el mundo sin el filtro de su propio ego. El alto comisionado entró en la sala no como una víctima, sino como un estadista. Se sacudió el polvo de la chaqueta de su smoking, se ajustó los gemelos y pasó por encima de los restos del arco floral. Era un hombre cuyo rostro había aparecido en las portadas de Time y The Economist, una figura de inmenso peso geopolítico, ahora de pie en un comedor que olía a miedo y a munición gastada. No miró los cristales rotos, no miró a los agentes que aseguraban el perímetro. Sus ojos recorrieron la sala, ignorando a los multimillonarios acobardados en los rincones, hasta que se posaron en mí. Empezó a caminar. Joshua, mi padre, lo vio venir. Instintivamente su postura se enderezó, se alisó la corbata, un reflejo nacido de toda una vida de arribismo social. Dio medio paso adelante, asumiendo que como anfitrión, como el hombre de la casa, él era la persona a la que el dignatario se dirigiría. Kelsey se levantó, limpiándose la cara, preparándose para ser encantadora incluso en medio del desastre. El alto comisionado ni siquiera parpadeó al verlos. Pasó de largo a mi padre como si fuera un mueble. Ignoró a Trevor, que todavía se aferraba a una bandeja de plata como si fuera un escudo. Caminó directo hacia mí. Se detuvo a 1 metro de distancia. Miró mi traje extra grande y de segunda mano, el que Kelsey había ridiculizado como poco femenino. Miró el auricular. Miró las manos firmes que acababan de coordinar una zona de muerte. Centinela dijo. El nombre en clave quedó suspendido en el aire, más pesado que la lámpara de araña sobre nosotros. No esperaba verla en Madrid, continuó, su voz rica con un acento europeo y un profundo alivio. Me dijeron que estaba de rotación en el este. Vivo aquí, señor, dije, manteniendo un tono profesional. Asistía a un evento familiar. Él echó un vistazo a la sala, observando a los aterrorizados miembros de la alta sociedad, y luego volvió a mirarme con un brillo de complicidad en los ojos. Entonces soy el hombre más afortunado de la península. Aquella extracción en Budapest fue impresionante, agente, pero esto ha sido quirúrgico. Señaló hacia el camino de entrada, donde mi destartalada furgoneta blanca estaba al ralentí. Su unidad ahí fuera la señal de vigilancia, el despliegue del dron le dio a mi equipo los 3 segundos que necesitábamos para evitar la emboscada. Sin ese vehículo suyo de residuos hospitalarios, estaría muerto. Tomó mi mano áspera, sin manicura, y la estrechó firmemente, sosteniéndola 1 segundo más de lo que dictaba el protocolo. Nos ha salvado a todos. El silencio en la sala era absoluto. No era solo quietud, era el sonido de una realidad haciéndose añicos. Observé a mi familia. Vi cómo la revelación los golpeaba como un puñetazo. Joshua estaba pálido, su boca abriéndose y cerrándose sin sonido, su cerebro tratando de procesar que la hija fracasada estaba siendo aclamada como una salvadora por un líder mundial. Kelsey me miraba fijamente, sus ojos grandes y vidriosos, despojándose de las capas de su propia negación. La narrativa que habían construido la adicta, la perdedora, el caso de Caridad, se desintegraba en polvo ante sus propios ojos. Se dieron cuenta, de repente, de que mientras ellos jugaban a las casitas, yo sostenía los muros. El agente al mando dio un paso adelante. Señora, tenemos un transporte seguro llegando para el activo. Estamos despejando el lugar. Asentí. Adelante, el sector está frío. El dignatario se giró para irse. Se detuvo cerca de la puerta mirando de nuevo a mi padre que seguía temblando contra la pared. Tiene usted una hija extraordinaria, señor. Hizo una pausa sin saber, o quizás sin importarle, el nombre de mi padre. La agencia tiene suerte de tenerla. Espero que sepa lo que vale. No espero una respuesta. Salió a la noche flanqueado por su equipo. La sala quedó con el olor a pólvora y los restos de una cena de ensayo perfecta. El silencio se alargó tenso y fino hasta que se rompió. Joshua se levantó lentamente, con las piernas temblorosas. Miró los cristales rotos, luego a mí. Intentó reír, un sonido nervioso y agudo que crispaba los nervios. Bueno, balbuceó, alisándose el pelo, sus ojos moviéndose por la sala para ver quién miraba. Supongo que siempre supimos que era capaz de algo, ¿verdad? Solo un malentendido. Un pequeño secreto de familia. Kelsey se levantó, limpiándose la cara, su instinto de supervivencia activándose. Miró a la madre de Trevor, que me observaba con una mezcla de conmoción y un respeto recién descubierto. Nosotros. Solo estábamos protegiendo su tapadera, mintió Kelsey, su voz temblorosa pero ganando fuerza. Por eso dijimos esas cosas. Sobre los residuos, sobre el historial. Era todo. Parte del plan. Teníamos que mantenerla a salvo. Los miré. La audacia era sobrecogedora, estaban cambiando de bando,
Intentaban reescribir la historia en tiempo real, tratando de apropiarse de mi victoria para salvar sus propios egos. Querían ser los héroes de mi historia, ahora que sabían que era un éxito. No, die. La palabra cortó sus mentiras como un cuchillo. Saqué el teléfono del bolsillo de mi chaqueta extra grande. No lo desbloqueé para llamar a un taxi o mirar una notificación. Lo desbloqueé para matar una narrativa. Navegué hasta mi aplicación bancaria, mi pulgar flotando sobre el sensor de huellas. La pantalla se actualizó y el saldo apareció en tiempo real. Un ingreso había llegado a la cuenta hacía 12 minutos. Mi paga de riesgo por la extracción de Budapest, más el bonus táctico inmediato por la intervención de esta noche. 30.000 euros. Caminé hacia Trevor, el multimillonario que se había pasado la noche mirándome como si yo fuera una mancha en su alfombra. Le puse la pantalla delante de la cara, dejando que la luz azul iluminara su terror. No necesito tu caridad, Trevor, dije, mi voz fría y firme, desprovista de la vergüenza con la que habían intentado alimentarme durante una década, y nunca tuve antecedentes. Esa fue una historia que Kelsey inventó, porque no podía soportar tener una hermana que la superara. Pregúntale a tu prometida a dónde fue realmente el dinero que supuestamente me diste. Porque yo nunca vi un céntimo. Trevor se giró hacia Kelsey. La mirada en su rostro ya no era de amor, era de cálculo. Estaba mirando a un lastre. Me volví hacia mi madre. Susan se aferraba a su collar de perlas, sus ojos moviéndose por la sala, todavía tratando de averiguar cómo contarle esto a su club de bridge. ¿Y mamá? Dije. La próxima vez que quieras hablar de residuos hospitalarios y contaminación, recuerda quién acaba de sacar la basura. No esperé una respuesta. Salí por la puerta principal, mis botas crujiendo sobre los cristales que cubrían la entrada. El aire fresco de la noche me golpeó la cara, oliendo a pino y ozono en lugar de a miedo y perfume. Mi furgoneta, la unidad, estaba al ralentí donde la dejé. El dron táctico ya había regresado a su bahía de acoplamiento en el techo. Isla. La voz era desesperada, estridente. Era Susan. Bajaba corriendo los escalones de piedra detrás de mí, tropezando ligeramente con sus tacones. Isla, espera. Por favor, quédate. Agarró el tirador de la puerta de mi furgoneta justo cuando yo iba a cogerlo. Tenemos tarta. Podemos arreglar esto. Podemos explicarles todo a los invitados. Solo vuelve a entrar. Miré su mano sobre el metal, la misma mano que me había despedido con un gesto horas antes. ¿Arreglar qué, mamá?, pregunté. ¿Las ventanas? ¿La reputación? ¿O los 20 años que pasaste tratándome como una enfermedad que te avergonzaba contraer? Somos familia, suplicó, las lágrimas corriendo por su rostro, lágrimas no por mí, sino por ella misma. No puedes irte sin más, te necesitamos. Ya me fui, dije. Me fui hace años. Simplemente no os disteis cuenta porque seguía de pie en la misma habitación. Abrí la puerta, obligándola a soltarla. Me subí al asiento del conductor. El cuero estaba gastado y era cómodo. El motor ronroneaba, un sonido pesado y fiable que prometía kilómetros de distancia. Miré la mansión una última vez. Era una casa preciosa, iluminada contra el cielo oscuro, llena de verdades feas y cristales rotos. Metí la marcha y me fui. Mientras las puertas de hierro se cerraban en mi espejo retrovisor, sellándolos dentro de su jaula dorada, sentí una ligereza en el pecho que no había sentido en una década. ¿Sabes? La gente siempre dice que nunca debes quemar puentes. Te dicen que la familia es para siempre, que el perdón es divino. Pero no estoy de acuerdo. La verdadera justicia no consiste en la venganza. No consiste en quemar su casa o gritar hasta perder la voz. La verdadera justicia es el acto del sembrador. A veces, tienes que mirar la tierra en la que te plantaron y darte cuenta de que está envenenada. No puedes arreglar la tierra. No puedes regar un árbol muerto y esperar que dé fruto. La única forma de sobrevivir es arrancarte de raíz. Tomar tus semillas, tu talento, tu amor y tu protección e ir a plantar tu jardín a otro lugar. He terminado de regar plantas muertas, he terminado de intentar florecer en la oscuridad. Voy a plantar mi propio jardín ahora, lejos de su toxicidad, donde el sol realmente brilla. Conduje hacia la noche, la carretera por delante clara y abierta. ¿Alguna vez has tenido que cortar una rama tóxica para salvar el árbol? Si esta historia te ha llegado, compártela con alguien que necesite el valor para marcharse. Y dale al botón de suscribir, porque la mejor venganza es vivir bien.